Vamos a comenzar entonces con cómo recuperar el suelo o corregir el suelo sódico. En este caso sí se usa la terminología corregir, es lo correcto. Vamos a echar un corrector, porque acá ya no basta con solo agregar agua, ¿no? Los suelos, en los correctores, lo que están haciendo, como ven ahí en la ecuación, es intercambiar el sodio que está dentro del complejo coloidal y que ha pasado el 15% en su proporción, por calcio, que generalmente es el que más se utiliza, las sales basadas en compuestos correctores basados con calcio. Entonces el calcio entra a la micela y saca al sodio que está dentro. Como ven, en el caso del yeso, que es el sulfato de calcio, el que más se utiliza, sobre el que más vamos a hablar, el sulfato de calcio primero, con el agua son sustancias iónicas, se actúan sus iones, el sulfato y el calcio, y la arcilla, que era primeramente sódica, desestabilizada, impermeable, que tenía todos esos efectos físicos malos, se transforma en una arcilla ahora cálcica, que se estructura mejor, que flocula, que tiene mejor pasaje del agua, mejor permeabilidad, formándose sulfato de sodio. Como estas ecuaciones son reversibles... Hola, ¿se escucha? Porque no sé si... Sí, profe. Sí, se escucha. Si se está escuchando. Bueno, sigamos. Profe, ahora no. ¿Ahora se no? escucha más. Ahora ¿Ahora sí. sí? ¿Ahora no? Profe, capaz que tiene que volver a apagar su cámara como hace rato. Ahora lo sé. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, sí, es una cuestión de recurso y de intensidad de señal. Digo, como son reversibles, si cuando sale el sulfato de sodio hacia afuera, o sea, la solución intermicelar, lo dejamos, va a volver a entrar, va a querer entrar, es reversible. Acuérdense además por el efecto de concentración y dilución, si se empieza a concentrar afuera el sodio, va a querer volver a entrar al complejo. Entonces hay que lavar. Se usa el corrector, pero hay que lavar. Siempre se necesita el lavado posterior. Igual que en el azufre es uno de los que se usa mucho, en San Juan hasta lo usan más que acá, yo siempre estoy un poco diciendo, tan seguro que hay que usar azufre, tan seguro que tiene un problema de suelo sódico. Recuerden que primero hay que, seguro saber que están en un problema de sodicidad, porque empezar a gastar plata y corregir cuando no hacía falta es muy mal. Bueno, pero ponen mucho el azufre en San Juan, aún sin necesitarlo. Pero el azufre lo que tiene dos efectos. Primero se tiene que oxidar, el azufre tal cual lo ponemos, se oxida, pasa por sulfúrico, el sulfúrico luego va a actuar, se hidroliza y da un residuo ácido, y ese sulfato, o sea, ahí lo que estamos formando ahora es, volvemos, estos componentes de la hidrolización del ácido sulfúrico actúan sobre el calcáreo, carbonato de calcio, recién se forma el sulfato de calcio, y recién de esta proporción, de este calcio que se libera acá, hay un error, de la arcilla sódica pasa a arcilla cálcica. Fíjense entonces, el azufre puede ser bueno, puede ser eficiente, pero necesita más tiempo. Tanto los azufres como los polisulfuros de calcio requieren de más tiempo, una etapa de oxidación, y ahí lo que actúan son microorganismos, las tiobacterias. Lo que podemos decir que tiene un plus, una situación adicional, es la generación de acidez. En este proceso de oxidación del azufre se genera acidez. Y esa acidez pone en movimiento o pone disponible otros elementos como el fósforo, el hierro y el zinc, que podían estar en deficiencia en suelos alcalinos como los nuestros, ¿no? En suelos calcáreos alcalinos. Entonces, a veces los buenos efectos que han visto de poner azufre no se debía tanto a que el suelo era sódico, sino que a lo mejor tenía una limitación de estos, sobre todo los microelementos, hierro, zinc, y se ha visto beneficiado al final la planta, el desarrollo de la planta. O sea que podemos decir que una ventaja con respecto a la adición de yeso es la generación de un pH ácido. En el caso nuestro, acuérdense que siempre que haya mucho calcáreo hay un tapón, un poder buffer que vuelve el pH siempre rápidamente alcalino. Fíjense otra condición, necesitamos que haya calcáreo.
para poder usar azufre. O sea que no todos los suelos, necesitamos que esté el calcáreo intermediario para poder, o sea, sobre algo tiene que actuar esta acidez. Bueno, tiene que actuar sobre el calcáreo para que se generen los calcios y los sulfatos de calcio que se necesitan. Igual que en la otra situación, la arcilla se queda con calcio en el complejo de intercambio. Otra vez tenemos un sulfato de sodio que hay que lavar, si no se revierte la reacción. Entonces, para elegir el tipo de corrector hay muchas condiciones a tener en cuenta. Como fuimos viendo, el pH del suelo, si hay calcáreo, si no hay calcáreo, es condición para elegir el tipo de corrector, el mejor corrector. Y ahí lo dividimos entonces en 3 grupos. El grupo 1 se llama a los que son las sales solubles y medianamente solubles de calcio, algo que tenga calcio tiene que ser. Y ahí tenemos cloruro de calcio, sulfato de calcio, por ejemplo, como los que más representativos usamos en la Argentina. El grupo 2 son los llamados ácidos o formadores de ácidos, como recién el azufre, que es un formador de ácidos. Entonces tenemos el ácido sulfúrico tal cual, o el sulfato ferroso, o los polisulfuros de calcio, o el azufre, o el sulfato de aluminio. Todos estos necesitan pasar por esa etapa de formar el ácido, actuar sobre el carbonato de calcio y después va a trabajar. Y el grupo 3 son todas las sales insolubles de calcio. Caliza, carbonato de calcio, la roca caliza molida, los residuos industriales que también tengan altos contenidos de calcio. Bueno, eso sí. Pregunta antes de seguir. En un suelo como el nuestro, ¿echarían roca caliza molida si fuese sódico? No. No, sería innecesario. No, porque no, además no se va a solubilizar nunca, porque va a caer en un pH que no es adecuado. O sea que ni pensemos, si hubiera un problema de sodicidad, que son raros, pero si hubiera un problema de sodicidad, que sea raro meter la roca caliza. Entonces, ahora vamos las condiciones. Un suelo que no tenga carbonato de calcio y el pH alcalino, ¿cuándo usar cada uno? Sobre todo usamos los del grupo 1. En el caso como los nuestros, que es carbonato de calcio y pH alcalino, podemos usar el 1 o el 2. Recordando que en el caso del 2 toma más tiempo el proceso porque tiene que oxidarse. Y incluso las teobacterias funcionan muy bien, tienen que estar más o menos en capacidad de campo del suelo y con temperatura más o menos primavero-estivales. Y a veces justo las ponemos en invierno, donde, bueno, tenemos agua, pero no tenemos muy buena temperatura. Pero en general están en todos los suelos las teobacterias. Y si no tiene carbonato de calcio y su pH es 6, 6,5, 5, y bueno, ahí sí podemos poner el grupo 3 porque la caliza se disuelve. No pondríamos, por ejemplo, un azufre, un generador de ácido, pues si estamos en 5,5 y ponemos generador de ácido, puede llegar a bajar mucho el pH y tener otros problemas por acidificar. Esas son más o menos las recomendaciones de elección de correctores según el pH y la presencia o no de carbonato. La otra forma de decidirme qué voy a usar tiene que tener en cuenta la velocidad de reacción, o sea, en qué momento lo estoy poniendo, si lo necesito ya, si tengo un poquito más de tiempo. Por ejemplo, el azufre para llegar a actuar necesita 2 o 3 meses antes. Fácil, ¿no? Y con buenas temperaturas, capaz que en otras situaciones son mucho más meses. El costo no solo del producto, sino si hay que traerlo de otro lado. Si no es zona de yeso, lo vamos a tener que llevar nosotros para, qué sé yo, Puerto Madryn, que tiene problemas de suelo sódico, o a las grutas que tienen suelo sódico, hay que pensar el costo de flete, lo que va a ser llevar para allá. O al revés, si va a usar caliza, o sea, hay que ver de dónde está y la fuente, el volumen que vamos a manejar. Y otro temita que vamos a ver enseguida son las impurezas, o sea, no todas estas sustancias vienen muy puras, hay que considerar esto, y las eficiencias de reacciones después en los suelos, es decir, si actúan, si se disuelven, si intercambian, todos esos otros factores, además de los cuadritos de arriba que está ahí. Cantidad de corrector agregar. Lo que tenemos que hacer es sacar el sodio suficiente para que ya se transforme en no sódico. Igual que la pregunta que les hice antes, ¿a qué PCI vamos a llevar, a qué porcentaje vamos a llevar el suelo? ¿A qué valor lo llevarían ustedes? Suponiendo que salimos de 20 de PCI, ¿a qué valor lo vamos a llevar? Menor a 15%. Menor a 15, pero lo que pasa es que no lo podemos dejar tampoco tan jugado ahí, lo vamos a llevar a 10 capaz, para que sea por debajo. Yo les estoy contando que desde que están recuperando los suelos sódicos, que se han sodificado más en la zona, sobre todo de Santa Fe, sur de Santa Fe, donde no había riego y de golpe pusieron riego y era agua con sodio, tuvieron que empezar a pensar, ¿y ahora qué agregamos? Se han puesto más exigentes y ellos han empezado a decir que si el PCI es 12,
ya lo consideran sódico. O sea que hasta han bajado el límite, porque si no, se les estaban yendo muy altos los valores. Lo que tengo que hacer entonces, hay una ecuación final, pero se la vamos a ir diciendo por etapa para que el que quiera la calcule así, como reglas de 3 simple. Lo que hay que hacer acá es bajar el PSI, que es lo primero, que yo, por ejemplo, el inicial, esa I significa inicial y eso significa final. Suponiendo que empezamos de una inicial de 49, la final en general vamos a llevarla a 10. Lo que tengo que hacer entonces es intercambiar por cada 100 miliequivalentes de suelo, de SiC, por cada 100 de SiC, tengo que bajar 39. O sea, sodios que se van a ir, calcio que van a entrar. Pero entonces tenemos que conocer la SiC de ese suelo. Entonces ya tenemos otro dato. Necesitamos que alguien me diga la capacidad de intercambio de cationes, que por ejemplo que sea de 15 miliequivalentes por 100 gramos de suelo. O sea que en 100 gramos de suelo tengo 15 miliequivalentes de intercambio. De acuerdo a lo que dijimos arriba, si para 100 miliequivalentes necesitaba 39, para 15 que tiene ese suelo, necesito 15, bueno, hacen la cuenta y me dice que necesito 5,85 de sodio, o sea, al revés, sodio que se saca, calcio que debe entrar. La otra pregunta es, bueno, yo ya sé cuánto hay que agregar. La pregunta que sigue es, ¿tengo yeso o no? Porque supongamos, me acaba de dar 9, me acaba de dar 5. Si yo tengo como yeso, hago la determinación y tengo 6 mil equivalentes de yeso, ¿qué van a decir? ¿Para qué le voy a agregar? Si el yeso, cuando se disuelva y lo mosque nomás y lo riegue, ya está, me intercambia. Entonces, ahora empezamos con ese gran tema para los suelos mendocinos, sanjuaninos, riojanos, que es, si tengo yeso de reserva y tengo suficiente y se va a ir disolviendo, capaz que no le tengo que agregar nunca de afuera. Así que, ahora, si me da 3, 4, 2, el de reserva, ahí sí pongo la diferencia. Tengo 2, agrego 3,85 para llegar a la cantidad. Me voy ahorrando producto. Entonces tengo que saber el yeso de reserva. También tengo que tener en cuenta esto que se llama eficiencia de intercambio. Es, bueno, de acuerdo al tipo de suelo, al tipo de corrector, en general, seamos prudentes. No es el 100%. De todo lo que yo agregue del producto solo, el 80% capaz que funciona y se intercambia bien. Entonces, 100 dividido 80 es 1,25. De ahí sale un factor que se llama eficiencia de intercambio. Tengo que poner un poquitito más de producto por esta eficiencia que no es del 100%. Bueno, después ya lo sé calcio, pero lo tengo que llevar hasta yeso. Tengo que acordar que el peso equivalente del yeso es 0,086 por gramo. También tengo que saber el peso de la hectárea, porque una vez que determiné, tengo que saber en cuánto profundidad de suelo. Vamos a poner de 20 a 30, no más de eso. No se corrige toda la profundidad, aunque sea un cultivo de 2 metros. Se pone para lo que es la parte aral, es donde yo voy a poder poner el yeso y después incorporarlo con un arado, con una rastra, y el resto lo hace el agua. El agua lo va a llevar, lo va a ir llevando y disuelto hacia la profundidad, hacia la mayor profundidad. No tiene sentido aplicar tanta cantidad que se va a quedar en superficie. O sacamos el peso del hectárea. Las purezas del yeso agrícola también es importante. Según la mina de donde sacan el yeso, por ejemplo, malísimas como el 50%, y algunas más puras, hasta el 75%, ustedes tienen que mirar o si no vienen en los marbetes, si no viene en el producto que el comerciante no se lo dio, pueden llevar a un laboratorio que les determine la pureza del yeso. Todos esos pasos que hicimos desde PSI hasta acá se pueden resumir en esta sola ecuación. Algunos prefieren de los alumnos usar esto y otros la van haciendo paso por paso. Ahí está, PSI final menos PSI inicial, dividido por 100 por el SiC. Allá me quedó en 1040 por 100 gramos. Le resto el yeso de reserva, aplico todos los factores, el del equivalente, el del factor de eficiencia, el peso de la hectárea, la pureza, y esto me da en toneladas por hectáreas agregadas. Sean coherentes cuando hagan los cálculos, no les puede dar, piensen la cantidad de toneladas que pesa una hectárea, y a veces les da 6 el número, y ponen 6 kilos, porque 6 kilos es un asado de fin de semana. Piensen en las unidades, tiene que dar en toneladas por hectárea, tienen que ser números importantes. Bueno, una vez que calcularon para yeso, si quieren usar otro corrector, pueden usar esta regla que si el yeso es 1, pueden usar las equivalencias por correctores. Si sale que hay que agregar 100 kilos de yeso, son 85 kilos de cloruro de calcio,
58 carbonato de calcio, es más eficiente. Ahí está, con este cuadrito de correctores pueden pasarlo a cualquiera de las otras situaciones. Como el yeso es un poquito más importante, porque es el que más se usa, nos paramos un poco más en este y digo, primero, se puede aplicar sólido, espolvoreado, es la forma más común, espolvorearlo en superficie, después pueden incorporarlo y en el caso de las pampas húmedas esperan las lluvias, lo tratan de hacer en el periodo de lluvia para que el agua ayude a pasar y nosotros lo hacemos con agua de riego por superficial o tenemos que bombear por subterráneo. Ahora ya les voy a mostrar en un video, se los dejo ahí por si no me funciona a mí, para que vean cómo se espolvorea el yeso. Y la otra forma que se ha aplicado bastante es en la soluble. Soluble es lo que se solubiliza, 2 gramos por litro, una solución saturada de yeso. Y lo que hacían algunos es ponerla, o sea, esa solución la pueden hacer entrar, por ejemplo, por el surco, por la batea, que sea con un recipiente que tiene una canillita y que van abriendo. Otros metían directamente una bolsa de yeso abierta, un tajo, y donde pasa el agua lo van tirando, si el agua se lo va llevando y entra en forma soluble. No tenemos mucha experiencia, ni los podríamos llevar a ver acá en esta zona de Cuyo, porque no hay muchas correcciones de suelo sódico, por eso es que no tenemos tanta foto para mostrarles. Acuérdense que puede ser 2 maneras que actúa el yeso. Esta es la que les dije recién, es la corrección física, el intercambio, pero esto es cómo actúa químicamente sobre la sal que principalmente causa la sodicidad, que dijimos que es el carbonato de sodio, ¿eh? Eleva mucho el pH. Corrección química, corrección física. Ya dijimos que importa la pureza y también importa la finura, un poco como hicieron el otro día las consultas ustedes al Nacho sobre el tema de pH, el encalado. Todo lo que sea más fino, yo les dije, ya van a ver que en el yeso es igual, todo lo que tenga más finura, un mismo polvo pero más fino, hay mayor superficie específica, actúa más rápido, es más eficiente, aumenta la eficiencia de la recuperación. Entonces hay para poder inscribir un yeso de una mina como yeso agrícola ante el SENASA, que es el Servicio Nacional que regula todo esto, el 85% de ese polvo debe pasar por un tamiz de malla 100. Así que el yeso agrícola ya debería cumplir estas condiciones. Una pureza mayor o cercana al 75-80% y tener esta finura. Y considerar la solubilidad, que no es menor. Miren, acá les hago un cálculo. Si necesitamos 2 gramos por litro, esa es la máxima solubilidad. Supongamos que se debe aportar, como recién, que sea 5 toneladas por hectárea de yeso, se requieren 2.500 metros cúbicos de agua, o sea, 2,5 millones de litros, que acá está como se sabe. Yo acá siempre me gusta hacer estas equivalencias, 2 gramos por decímetro, 2 kilos por metro, 2 toneladas por 1.000 metros para 5 toneladas, o sea que no es menor, ¿eh? Necesitamos saber que tenemos el agua, sea de pozo, y esto para recuperar 1 hectárea nada más. Tenemos que tener agua o de pozo o todavía tener el turno de riego superficial para poder aplicar prever esa gran cantidad de agua que se va a necesitar, pues si no lo solubilizamos y no tenemos agua, ya sabemos que ni siquiera vamos a poderlo incorporar, solubilizar y encima necesitamos un poquito más de agua para llevarse fuera al sulfato de sodio que se forma. Hay mejoras biológicas, y esto es muy interesante, o fue interesante cuando hubieron experiencias en Buenos Aires, en esas pampas que ven en la zona deprimidas, las salitrosas, deprimidas, sódicas, que empezaron a cultivar con maíz, con agropirun. Estas son, sobre todo el agropirun, es muy tolerante al problema de permeabilidad, de sodicidad. Aguanta, miren, un pez ahí puede darse bien en un 69. Entonces ellos empiezan poniendo cultivos tolerantes, especies que de a poco van reemplazando y luego ya pueden pasar a la cebada y el trigo cuando los peces ahí van bajando. E incluso nunca explicar muy bien por qué el maíz de grano les funcionaba en suelo sódico, y una explicación que dio Nichenson en su momento fue que como para poner el maíz, escuchen esto, a ver, es un suelo sódico arriba, abajo está el carbonato de calcio que los molisoles tienen siempre, una acumulación de carbonato de calcio, qué sé yo, a profundidades variables. En este caso justo estaba a 30 centímetros la tosca, que venía del loes. El loes, acuérdense, el material original. Lo mezclaron, araron, mezclaron esa primer parte para poner maíz, resulta que anduvo. Y anduvo porque el carbonato de calcio, con el agua de lluvia, con cierta acidez, se empezó a dar un poco de calcio y así funcionó. Sea como sea, esto lleva tiempo, pero ahorra productos químicos. Es más natural. Empezamos con capaz que los primeros 5 años, hasta llegar al cultivo que yo quiero, definitivo, voy usando especies que van
mejorando con las raíces, la estructura va estructurando, va mejorando, van creando macroporosidad y a la larga lo puedo recuperar. Es largo y no todos eligen este método. También aparecieron productos orgánicos, que son resinas plásticas, que, bueno, lo probaron en la cátedra, no están comercialmente muy disponibles, son costosísimos, se queda cantidad, pero ¿cuál era el efecto? El efecto es un poco, modifican estructuras, forman grumos artificiales, hacen que esa arcilla dispersa, esos colores dispersos, se formen artificialmente algunos tipos de grumos, y si mejoraban un poquito la estructura, empezaba a mejorar el agua, empieza a pasar el agua, empieza a pasar esto no. Googleen lo que quieran que no les va a encontrar, fueron experiencias pilotos en algunos INTE, en algunos laboratorios, y no llegó al campo el producto orgánico. ¿Y por qué? Bueno, eso porque son orgánicos, o sea que, no, por ejemplo, tienen, en este caso, no sé, si ponemos turbas, si ponemos orujo, que también es bueno, es material orgánico, se descompone. Esto no se descompone, porque son sintéticos, duran mucho más. Pero al final, si tuvieran que decir producto orgánico, podrían empezar con cualquier producto orgánico, una turba, una mejora, un compost, que también van a mejorar, pero actúan en la estructura sobre todo, ¿eh? Que no les digan que esos correctores que les venden colores oscuros son químicos, no es químico, es muy física la actuación. Bueno, esto de los manejos de suelo salino y sódico lo vamos a ver más en la discusión de resultados. Solo acá tienen una tabla recomendada por los técnicos que están en suelo salino sódico de verdad, que les pido que las analicen solo y después la vamos a recuperar en la discusión de resultados. ¿Qué es lo que hacen? Según, miren todas las técnicas de manejo que usan, un poco yo son las que dije, hasta hacen pastoreo rotativo, ¿para qué? Para no estar pisoteando como pasa acá, o sea, para evitar las compactaciones. Pueden ser coberturas, pueden usar mulches, pueden aflojarlo con labranza, intersiembra de un agropino en el elongatum antes de volver al trigo, hacer subsolado, revegetación de playas debe ser en la zona donde empiezan de cero y empiezan a revegetar, bueno, trasplante, todas estas técnicas que han usado les va a decir qué es lo que evita, qué es lo que en realidad están tratando de hacer. Analícenlo porque yo ya hablé mucho de esto. Si no lo entendieron, volvemos a verlo en la discusión de resultados. Bueno, hay algunas fotos de zanjeadoras, esos que ven ahí han sido colegas de la cátedra alguna vez que fueron a ver las zanjeadoras grandísimas para empezar a poner drenes, por ejemplo, los canales colectores, que es lo que decíamos al principio, todo tiene que ir a parar algún canal colector que se lo lleve fuera del área de cultivos. ¿Y a dónde va a ir a parar ese colector? Es todo un tema donde irrigación como inspector o policía del agua tiene que intervenir. ¿A dónde llevamos? Bueno, distintas fotos de instalación, ahí están instalando algo que no vamos a ver nunca con máquinas, van instalando los drenes artificiales, que son unos tubos que vamos a ver en la discusión de resultados, ahí lo están, allá abajo están empezando a poner tubos, hoy son todos, la mayoría son de, antes eran arcilla, fibrocemento, y ahora hay mucho de plástico, para poner los tubos que tienen rajaduras, tienen perforaciones, así entra el agua por ahí, actúa y se la lleva fuera del campo, la conducimos. Otra forma de hacer lavado, no siempre son bateas inmensas como les mostré, fíjense que acá es como en camitas de siembra, futuras camas de siembra más chicas, directamente lo manejan y pasan el agua por ahí, es inundación, pero en camas más chicas, como después va a ser. Ojo, que en estas camas de siembra, si quedan tal cual, el agua llegó hasta acá, y acá puede haber sales. Y esto lleva a un manejo que es cuando vayan a sembrar, no se siembra nunca primero ahí, se siembra acá, al costado, donde sabemos que estuvo lavado y además llega la humedad del suelo ahí. Ojo, nunca planteen las cristas. Después con aporque es un implemento que va tirando tierra, se va pasando y el aporque va a ir haciendo que con el tiempo la planta quede al centro de nuevo. Vamos aporcando, arrimándole tierra a sus pies y finalmente la llevo al centro. Pero cuando es semillita, en suelo salino hay que ponerlo al costado, no arriba de la cama de siembra. Bueno, otra parte de manejo están formando la zanja, la trinchera donde van a ir los drenaje artificial. ¿Qué más importante? Bueno, fíjense que después que se pone el dren, que se arma el dren, se pone el tubo, las llenan de piedra para hacer material poroso. Necesito que realmente sea muy poroso, muy permeable para que el agua que por ejemplo sale de este campo que yo estoy lavando, estoy empujando agua, va a ir al colector y se lo va a llevar, pero tiene que meterse fácilmente, que no se tape de yuyo, los drenes, que no se tapen con tierra porque no va a funcionar.
Y cuando vamos con los chicos al campo, a la zona salina, a veces vemos que estos colectores donde están o tubos o a veces se llaman sangrías a cielo abierto, no hay tubo, solo es la gran sangría, una sequía, están llenas de lluvia, no podemos ni cruzar. Y entonces eso hace que tapone, que no tenga una buena, no sale el agua por ahí para llevarla fuera del campo. Bueno, esas son otras consideraciones en el momento de hacer la instalación de los drenes. Acá es una corrección aplicando ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico en la Argentina no se usa mucho, es un producto muy caro, en Estados Unidos es más barato y lo usan mucho, pero además tiene problema de manejo, hay que cuidar muy bien, hay que tener cuidado, es muy corrosivo, es peligroso el transporte, y el transporte debe ser concentrado al 98%, porque si es diluido ataca todos los tanques metálicos en los cuales se llevan, así que el ácido sulfúrico comercialmente no se impone mucho, aunque tiene la ventaja que ya tiene un paso, o sea, no se tuvo que oxidar, ya está, de ácido sulfúrico actúa directa, es instantáneo, actúa sobre el calcáreo, lo disuelve, y ya estamos, pero no es muy usado. Bueno, ahí está trabajando, enchufando el ácido, como van pasando a través con esa maquinita. Y algo último que necesitan saber es lo que se llama el requerimiento de lixiviación. ¿Lo han visto en alguna otra materia? Así me ahorran explicarlo. ¿Saben lo que es el requerimiento de lixiviación? ¿O fracción de lixiviación? No sé si se lo han hablado. Bueno, en química agrícola es raro que hayan pasado ya ustedes. Para mantener este balance salino, que se lo dije al principio, no basta agregar solo el agua de evapotranspiración. Si yo calculo solo lo que requiere por evapotranspiración una planta, a la larga se va a acumular sales en el suelo. Y es fácil, a ver, hagan este cálculo. Supongamos que regamos con agua del río Mendoza que trae 0,8 gramos por litro. Ese 0,8 gramos por litro trae sales, es normal. Tenemos agua con sales y eso no es salino, es un agua buena, pero trae. Cuando yo aplique al final del ciclo, voy a haber echado una cantidad de sales y de toneladas junto con ese agua de riego. Por solo regar justo, estoy echando sal, estoy salinizando ese suelo. A lo largo de 3, 4, 5 años, ya lo volví, lo estoy aportando, no puedo regar con ese criterio. Ese criterio, que a lo mejor lo han visto en recurso agua, es agregar un plus, un poquito más, para sacar esa sal que trae la propia agua de río. Si no lo hacen, los manejos no son sustentables. Y los suelos se terminan salinizando, y un recurso que lo queremos sano, lo terminamos empeorando. Entonces, lo que hay que hacer para calcular esto es pensar que esto es volumen de riego por la concentración de sales del agua de riego. Esto lo determino en laboratorio, en la conductividad eléctrica, del agua de riego. Entra al sistema y sale un cierto volumen, que tendría que ser o evacuado o medido, por una conductividad también en el agua de drenaje. Para que el balance se mantenga, uno debería hacer que esto sea igual. Si reemplazamos concentración, o sea, acá lo que hacemos es mover, miren, voy a llevar el volumen para acá, las concentraciones para allá, o sea, despejo. A esta primer parte que se llaman volúmenes le llamo RL, requerimiento de lixiviación, y reemplazo, en vez de concentración, las conductividades. Fácil de medir con un conductímetro. Del agua de riego y del drenaje. Esta llevan una botella al laboratorio, muestreada, y le decimos, el agua tuya tiene 1,2 decisimen por metro. Y esta, la de drenaje, que no se van es muy difícil tomar el agua allá abajo, y aunque hay unos aparatitos que vienen, puede ser igual a la conductividad eléctrica del extracto de saturación, porque si lo piensan, cuando esté drenando en un lavado de suelo, esto está saturado. Así que podemos reemplazar el agua de drenaje por la del extracto de saturación. Una vez que calculamos el requerimiento de lixiviación, que puede ser un 15% más, un 20% más, calculamos de nuevo el volumen necesario de agua, que es la que quiere el cultivo, pero afectado por el requerimiento de lixiviación. Va a ser un poquito más. Esta es la ecuación de volumen de riego para mantener un balance salino. Ahora escuché hablar de la huella hídrica hoy, ¿no? De las aguas grises, las aguas celestes, las aguas verdes. Las aguas verdes son las que necesitan el cultivo sí o sí. Y se metió en agua gris, en la discusión de huella hídrica, se metió el agua gris este requerimiento. Y lo estamos peleando mucho desde la parte agronómica, en todas las reuniones estamos tratando, ya, esa agua, hay aguas que se usan en un campo que son necesarias y no tienen que ser grises. Es más, pueden ser celestes, ha pasado a la categoría celeste, de agua que se requiere. Por ejemplo, el agua para defensa contra heladas.
no la usa el cultivo, pero la necesitamos. El agua para el requerimiento de licivación, la necesitamos. Hay bastante otros usos que no son solamente el consultivo o la ET que se requieren para que un campo esté sustentablemente manejado. Con esas aguas que ahora se llaman celeste, una de ellas es el requerimiento de licivación. Un ejemplo, si la evapotranspiración anual de una vid, que es normalmente 780 milímetros, que por 10 es 7.800 metros cúbicos por hectárea, y yo quiero y necesito un requerimiento del 20%, lo que tengo que echar en realidad son más 975 milímetros para lograr que se me mantenga el balance salino. ¿Por qué? Porque las aguas de Mendoza y las aguas de riego tienen sales disueltas, siempre. Esto puede ser un poquito menor si consideramos ahora, lo que viene ahora, que las aguas de Mendoza tienen yeso y bicarbonato, sales medianamente solubles que no necesariamente van a ser problemas, van a precipitar. Bueno, ahí tienen tres maneras de cálculo para esa relación de licivación. Podemos usar cualquiera. La primera es la que hicieron mi jefe Nicholson Yolmo y uno de Estados Unidos. Hay tres formas, ahí tienen las distintas formas de trabajar. Pueden usar cualquiera de las tres según la información que tienen. En esta se requiere saber la humedad de saturación y la de campo. En esta nada, solamente la de extracto de saturación. Estas son más fáciles de llegar. ¿En qué suelo va a ser mayor la necesidad de requerimiento de lixiviación o eficiencia? Perdón, la pregunta es al revés. ¿En cuál es más eficiente? Y en estos, los arenosos, es más fácil, o sea, necesita una fracción alta y lo vamos a sacar rápido. Acuérdense que el suelo arenoso, cuando se concentre la sal, puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? A igualdad de cantidad de sales, un arenoso concentra mucho, así que vamos a tener que lavar un poquito más. Y acá está lo que les decía de la importancia, que el requerimiento puede bajar, si lo dejamos hasta ahí, es muy alto, pero si les restamos las cantidades del yeso y del bicarbonato, me sale un poquito menos de necesidad de agua, porque no son sales tan peligrosas. ¿Entendieron este gráfico? El de Massey No, Hoffman. profe, yo no lo entendí. Porque ayer lo tuve que explicar en el foro de nuevo a esto. Bueno, no sé, les voy a pedir una cosa, lean el foro, porque se está haciendo tarde. Si no lo entienden de ahí, me lo hacen acordar y lo vemos en la discusión de resultados. Lean el foro. Anoche mismo contesté esta pregunta. Por último, para ver eso que le decimos la eficiencia, fíjense, esto es como el práctico de agua, las figuras de agua. Por ejemplo, la negra es cuando apenas terminaron de regar, y las otras dos es cuando ya se redistribuyó y ya empezó la evaporación. Comparen inundación, que eso significa flooded, contra sprinkled, que es aspersión. ¿Cuál es más eficiente para la misma, o sea, para el mismo perfil, la misma cantidad de suelo inicial? Todo lo que sea aspersión. Llegó mucho más, o sea, la salinidad se fue más abajo, se distribuye distinta, no se queda tan arriba y pueden ser un poquito. Bueno, esos son el efecto de la distribución de la sal en el perfil según el tipo de riego. Pero no todos van a tener, en la zona nuestra, aspersión hay muy poco, hay microaspersión, goteo cada vez hay más, pero el 90% sigue siendo riego de este tipo, riegos por superficie, y el lavado sigue siendo mucho por esto. No utilizan para lavar mucho las técnicas de aspersión. En la discusión de resultados les voy a explicar cómo están usando el goteo para lavar suelo. Este tema, que son las condiciones edafoclimáticas que modifican la resistencia a la salinidad, es una sola filmina, lo van a leer ustedes y lo van a madurar ustedes solos. Y esto lo vamos a aplicar en cada situación de ustedes para que me apliquen estas condiciones, para que me digan en qué situación, bueno, sobre climática, creo que sí, que tenemos suelos, ¿no, Nacho? Hay suelos de Río Negro, hay de otros lugares, así que vamos a ver esas condiciones distintas para ver qué en cada situación de ustedes van a aplicar estas 4 o 5 aspectos que hay que tener en cuenta. Pero me lo va a decir el grupo al explicarnos qué diagnóstico hicieron. Lo demás es todo cosas que podemos ver en la discusión de resultados, porque ya no tiene sentido, lo tenemos que ver aplicado
Están ahí, se las dejo, pero no la van a necesitar. Ahora no, la vemos en la discusión de resultados. Así se Profe, pueden hacer preguntas ahora. Sí. disculpe, quería pedirle para, no sé si es mucha molestia, para próximas diapositivas que publiquen sin audio, que por lo menos adjunten alguna explicación de los gráficos, porque por ahí no están en el apunte, y sin el El audio, la apunte de verdad es Massey que... Hoffman está, el apunte de Massey Hoffman está en el apunte de salinidad. Bien. Es una ley que está y está en el apunte que debían leer la semana pasada. Si seguís adelante en el apunte, está mucho de lo que dije también yo hoy día. Si no lo tenés ahí, lo tenés en el libro de Pérez Valenzuela. Si no lo tenés en el libro de Valenzuela, está en cualquier libro de edafología donde esté el capítulo de salinidad. Sin duda es mejor si podemos explicarlo, pero quisiera que actuaran un poquito más como alumnos universitarios y no solo esperen el apunte de clase o la filmina, usen los libros base. Mira, al final no se la mostré, en la última diapositiva que está acá, hemos citado muchísimos libros de habla hispana donde están estas cosas. Y están, por supuesto, los de Pérez, los de... Sí están en otros lados, ¿eh? Pero no tengo problema de que en estas consultas... ¿Vos viniste a la consulta del martes? Sí, sí, Bueno, estuve y viste que pregunté por el foro ahí también. aclaramos. Y Massey Hoffman está aclarado en el foro. Y es más, me voy a dar cuenta si lo que lo han leído o no, han estado estudiando otra cosa, porque si no, no hubieran dicho que no tenían duda. Está explicado anoche en el foro. Pero estamos de acuerdo, hay cosas que no salen de ninguno de esos libros y se los tengo que explicar, como esta. Y vos tenés que entenderlo y tomar apuntes. Y hacer las preguntas cuando no la entiendas. No todo va a estar en la filmina. ¿Otra consulta? ¿Otra pregunta? Bueno. A ver, chicos. Físico-química y salinidad son los temas que van en los próximos parciales porque son unidos. Una es la teoría y otra es la práctica. Nos queda todavía que termine de trabajar en comisiones estos temas de los cálculos, los diagnósticos, volver a ver la recuperación y ya pasamos directamente al parcial. Lo que pasa es que hemos puesto una consulta extra, creo que quedó el 20 de mayo, no me acuerdo, para ese espacio que se nos liberó para los que van estudiando un poquito más atrasados. Ahí sea el momento de volver a hablar de todo esto, de gráficos, de práctica. Así que ahí tienen un momento más. Ahora depende de ustedes que se pongan al día antes del 20 de mayo y antes del parcial. Otra novedad que les vamos a decir, que me recordaron los profesores, es que las pruebas de asimilación no se recuperan más a partir de ahora. Ya hemos pasado la mitad. Es mucho trastorno para nosotros estar cada 2 por 3, que me caí, que no sé, y a veces son siempre los mismos chicos con problemas de internet, rindiendo a las tardes, así que no queremos más recuperación a la tarde. Van a seguir rindiendo y el que por motivos X no pudo rendir la prueba de asimilación, al final, según su rendimiento académico, vamos a decir, bueno, ahora vamos a recuperar tantas pruebas de asimilación como haga falta. ¿Está claro? No hay más a la tarde recuperación de 3 o 4 alumnos las pruebas de asimilación. Se rinde cuando corresponde y si les hace falta al final tener un poco más, llegar al 80% de esas pruebas, ahí se harán las recuperaciones todas juntas para los alumnos. ¿Algún otro, no sé, otro mensaje más? Creo que no. Así que, por ejemplo, puede irse, si quiere agronomía quedarse, hay media hora más de clases. Yo no di más nada porque estamos todos saturados. Tengo muchos temas, pero no quisiera adelantarme a lo. Estoy dando las recomendaciones de lo que tienen que hacer ahora. Terminar los cálculos, diagnosticar el suelo, trabajar con sus tutores en las comisiones y venirse mucho más afilado para la discusión de resultados, hablar ustedes, los grupos, con todo esto, con cómo harían, qué tendrían en cuenta, y así podemos avanzar bien. Creería que si no hay más nada, entonces que el grupo que tiene que rendir la prueba se prepare y el grupo de agronomía se vaya a descansar. Listo. Si no, las próximas preguntas las acumulan para el 20 de mayo. O por ahí. Hasta Bueno, luego. gracias, profe. Chao, chicos. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, gracias.